Estamos listos. Ok, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la Universidad Intercontinental. Tenemos hoy un día muy especial. Vamos a tener una transmisión en vivo con dos de los comunicadores más importantes de este país. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. En primer lugar, voy a presentar al señor Heriberto Murrieta, al joven Murrieta. Buenos días, muchas gracias por Gracias por invitarme. estar aquí. Y tenemos de este lado al señor Álvaro Cueva. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Voy a hacer una introducción de ambos para que ustedes sepan más o menos todo lo que han hecho de manera muy resumida. El señor Heriberto Murrieta es periodista de radio, televisión y prensa, especialista en crónica taurina y en el fútbol. Nació en la Ciudad de México y es egresado de la Universidad Intercontinental en la carrera de comunicación, es nuestro EXAWIC. Ha sido conductor y actor de radionovelas, trabajó en Radio Educación, ha sido cronista taurino desde el 84, cuando debutó en la XW, y trabajó al lado de Jacobo Saludowski en el noticiario 24 horas de Televisa, donde se le conoció precisamente como el joven Murrieta. Ha cubierto mundiales de fútbol desde México 86 y Juegos Olímpicos desde Seúl 88. Ha participado en revistas culturales como Memoria de las Revoluciones de México y la revista Clio. Ha sido corresponsal del diario ABC de España y Innovaciones y Récord de México. Fue director de la sección Deportes de Radio Fórmula y desde 2003 es presentador de ESPN Radio Fórmula y Fútbol Picante. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario. Gracias. Y Álvaro Cueva Cantú es crítico, periodista de televisión, radio. Yo soy y Murrieta medios Cantú. impresos. ¡Primo! Fíjate, primos. Perfecto. Muy bien. Nació en Monterrey y es egresado del TEC de Monterrey en Ciencias de la Comunicación. Ha participado en programas de televisión como Ventaneando y La Cueva de Álvaro. Ha trabajado en TV Azteca, Televisa, Canal 22, MBS, ADN 40, Heraldo TV y actualmente Milenio Televisión y Canal 11. Ha escrito varios libros como Lágrimas de Cocodrilo, Historia mínima de las telenovelas en México. Ha hecho guiones para telenovelas como Rivales por Accidente y guiones para radio como Páginas de la Vida, precisamente para Radio Educación. Y ha escrito más de 3,000 artículos en prensa escrita. Su pasión desde niño es la televisión. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, pues si les parece bien, vamos a iniciar la conversación, que creo que lo más interesante va a ser precisamente lo que ustedes nos comenten. Pero una de las partes importantes de este conversatorio es precisamente hablar de líderes de opinión. Tenemos un concepto de líderes de opinión, tenemos muchos comunicadores. ¿Qué es un líder de opinión, Álvaro? Antes que nada, Gerardo, gracias por esta invitación. Es un privilegio estar con Heriberto, contigo, Igualmente. con ustedes. Igualmente. Estamos a sus órdenes. Hablo en plural porque me adelanto a ti, Heriberto. Claro. Tenemos un asunto con los líderes de opinión. Y es que cuando se hablaba antes de un líder de opinión, bueno, era una figura totémica que tenía la verdad absoluta, el mundo giraba alrededor de él o de ella, casi siempre era un hombre muy mayor, y genuinamente eso ya cambió. Cambió tanto que de repente hay personas que se sienten muy molestas cuando las quieren etiquetar como líderes de opinión. A mí no me gusta que me digan líder de opinión. Yo soy un comunicador, hago mi trabajo con mucho amor, con mucha dedicación y punto. Porque cuando te dicen líder de opinión es como, híjole, ya caí en los problemas en los que cayeron los que estaban antes. Y no creo que hoy las cosas no van por ahí. Y justo ahora, Heriberto, que estamos en un momento, yo diría, más que interesante en los medios, ¿no? Donde los medios tradicionales están combinados con los medios digitales. ¿Cómo dirías tú que tu trabajo de comunicador tendría que ver con este liderazgo en algún sentido con lo que tú haces? ¿Hay alguna forma de liderazgo en lo que tú generas como tu trabajo como comunicador? Pues qué interesante la definición que hace Álvaro con respecto a esta figura totémica del líder de opinión de antaño, con sus pros y sus contras. A mí tampoco me gusta que me llamen líder de opinión. No me considero un líder de opinión en los deportes. Quizá puede ser que por el nicho del periodismo taurino, ahora tan discutida la actividad del toreo, puede ser que en esa actividad esté tan arraigada mi presencia y tan identificada mi voz y mi forma de transmitir o lo que yo hago periodísticamente en ese medio,
que puede ser que ahí tenga yo un poquito más de peso, puede ser, con mis opiniones. Creo que en este sentido el líder de opinión, más allá de la definición actual, que seguramente Álvaro tendrá una definición mucho más exacta de lo que es un líder de opinión en la actualidad, pero yo creo que tiene que ser alguien que de alguna manera influya sobre la opinión de la gente, pero desde la argumentación, desde la inteligencia, desde el fundamento, desde el respeto. Yo creo que en la medida en que un comunicador puede ejercer cierta influencia sobre la forma de pensar de un mayor número de gente, se le puede considerar, o por lo menos es la definición que yo daría genérica de lo que es un líder de opinión. Pero más allá del liderazgo, o antes que el liderazgo, está la responsabilidad, que creo que es muy importante ser responsables de lo que decimos, de lo que hacemos. Siento que eso se ha perdido un poco en la televisión, por lo menos en el periodismo deportivo. Yo creo que no se debe perder de vista la responsabilidad que hay que tener cuando se tiene un micrófono puesto. Y yo no me iría a dormir tranquilo si dijera algo en la televisión de lo que no estuviera convencido. Y sin embargo veo que algunos compañeros sí pueden hablar un poco más a la ligera y pueden quedarse tan campantes y tan frescos como si nada, después de haber dicho algo escandalizante que seguramente a la hora de la reflexión y de la calma, pues vendrá quizá el arrepentimiento o el matizar aquello que se dijo en la calentura. Por eso yo creo que es muy importante pensar antes de hablar, fundamentar lo que decimos, argumentar, y pues eso es lo que yo creo que, no sé si tenga conexión, me imagino que sí, con el liderazgo de opinión, debe tener un comunicador. Claro, ahora, estaba pensando ahora mientras ustedes hablaban, cualquiera puede emitir opiniones ahora, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay una gran cantidad de personas que tienen un micrófono, no solamente en los medios tradicionales, sino más en las plataformas y en las plataformas digitales. Cualquiera puede poner opiniones en un video en YouTube, ¿no? O en un podcast, o en fin, cualquiera puede emitir una opinión y muchos podrían seguirlos. De hecho, lo que vemos ahora podemos hablar, digamos que este concepto de líder de opinión que se ha transformado, ahora hablamos de influencers, ¿no es cierto? Es decir, hablamos de gente que influencia a otros en relación con lo que piensa. ¿Qué piensan ustedes? Quisiera dividir esto en dos partes. Primero, darle continuidad a lo que sabiamente dijo Heriberto y luego entrar a esto que acabas de proponer. Les explico a ustedes, estudiantes de comunicación, cómo entiendo yo mi papel de comunicador o, si tú quieres, heredero de los líderes de opinión. Digo, para que tenga que ver con lo que nos trajo hoy aquí. Mi trabajo no es opinar. Mi trabajo no es tener la verdad. Mi trabajo es hacer que quien me escucha, que quien me mira, piense. Y yo tengo que valerme de cualquier cantidad de truculencias para eso. A veces con humor, a veces con agresividad, pero mi trabajo es poner a pensar a la gente. La opinión que menos importa es la mía. Yo lo que hago es provocar. A veces desde una emotividad muy exacerbada, a veces desde una posición muy severa, pero al final cada quien tiene que sacar sus conclusiones, porque nosotros trabajamos para ustedes, nosotros trabajamos para los demás, no para nuestra vanidad, no para nuestro ego. Y qué bueno que tocas este asunto, porque a mí me tiene muy agobiado sobre los influencers y demás, porque como hemos tenido un cambio tecnológico y un cambio generacional al mismo tiempo, la situación está un tanto tensa en el mundo de la comunicación. Y hay una suerte como de odio entre, no, es que tú eres influencer y yo soy periodista. Vámonos entendiendo. Cuidado con tus prejuicios, cuidado con lo que te choca porque te checa. Aquí lo que hace la diferencia es lo que estén haciendo ustedes. Estudiar, prepararse, estar en una buena universidad, con un buen plan de estudios, estudiando una gran carrera. Es lo que hace la diferencia entre un curandero y un médico. Habrá curanderos muy exitosos y habrá médicos muy fracasados, pero el médico estudió. Y lo que ofrece el médico no lo ofrece el curandero.
Nosotros estudiamos comunicación en diferentes momentos, en diferentes universidades, como ustedes quieran, pero estudiamos, nos esforzamos y diario preparamos nuestras entrevistas, preparamos nuestro trabajo para ofrecer siempre lo mejor. Eso no necesariamente lo hacen los influencers o no necesariamente lo hacen los otros comunicadores, porque también hay comunicadores pésimos, ¿sí? Aquí de lo que se trata es de decirles: qué bueno que ustedes están estudiando, qué bueno que están estudiando comunicación, porque ustedes sí pueden hacer una diferencia. Excelente. Sí. Ahora, ¿qué opinas, Heriberto? Como comunicadores, en cualquier rama, en el caso de los deportes, por ejemplo, que se ven, hay una gran cantidad de comunicadores en los deportes, ¿no? Casi podríamos decir que hay diferentes estilos, ¿cómo lo ves tú como comunicador en esta experiencia que has tenido de todos estos años? ¿Cómo ha variado esa experiencia de comunicador deportivo? ¿Cómo han cambiado las formas de hacerlo, la experiencia, el prepararse? Hablamos hace ratito fuera de cámara de qué tan importante es empezar desde abajo para después convertirte en alguien mucho más preparado e importante. Pues mira, primero que nada me gustó mucho lo que dice Álvaro con respecto a que eres como un estimulador, un activador del seso, de que la gente reflexione, de que el público, porque a mí me gusta decir público o auditorio, no tan genérico como gente, porque auditorio se circunscribe concretamente a quien está escuchando una emisión, y eso es algo de lo que yo escucho en las transmisiones. La gente, no, yo creo que es el auditorio, el público, radio escucha o televidente. Pero qué interesante, a través del conocimiento y la preparación, dar herramientas para que quien lo escucha o quien lo ve pueda sacar su propia conclusión sobre determinado tema. Ahora, sí, ha cambiado mucho. Yo creo que los cronistas de antaño tenían un gran fondo literario, era gente muy preparada que podía hablar de distintos temas, no únicamente de fútbol. El caso de Ángel Fernández, por ejemplo, de Fernando Marcos, de Sonia Alarcón, de Pepe Alameda, que era un intelectual metido a cronista taurino, un ensayista, poeta mayor, un hombre cultísimo, un gran orador, un hombre muy elocuente, como elocuencia es uno de los rasgos distintivos de Álvaro. La elocuencia, esta forma de captar, de captar la atención y de provocar que quien lo está viendo se sienta atraído por esta forma de expresarse que atrapa. Y que queda muy clara en ¿Qué onda con los 80? Ahora en esta serie que te veo con mucha participación, que es muy interesante ver en ViX esta serie que habla de los años 80. Pero bueno, son diferentes épocas. Siento que sí se ha ido perdiendo el control de calidad, siento que se ha ido degenerando un poco, siento que se ha ido anteponiendo el entretenimiento, lo cual, claro que seguramente Álvaro tiene mejores argumentos técnicos para explicar esto, pero yo creo que sí es muy importante el entretenimiento, pero sin perder su raíz periodística. Siento que, digo, yo a lo mejor pertenezco a una escuela, no sé si muy clásica, no quisiera yo decir anticuada, pero sí muy clásica, de periodismo, con una cierta hechura, con unas ciertas bases, con una cierta forma de comportarse en la televisión, con una cierta forma de dar las noticias sin prolegómenos, sin cursilería, sin lugares comunes, de una manera muy concreta, hacer las entrevistas impecables. No me gusta protagonizar las entrevistas, porque creo que quien es el protagonista de la entrevista es al que yo estoy entrevistando, y sin embargo veo mucha sofisticación, protagonismo, rodeos de quien hace entrevistas, interrupciones por parte del entrevistador al entrevistado, cosas que yo creo que no se deben hacer. A lo mejor pertenezco a una forma muy, muy estructurada de hacer periodismo, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí ha cambiado mucho, que se ha ido perdiendo un poco esa forma clásica. También creo que, por ejemplo, no sé si Álvaro esté de acuerdo, pero creo que en este cambio, ya para terminar esta respuesta, creo que al analizar toda la trayectoria de la crónica deportiva mexicana y de la crónica futbolera particularmente, creo que no se daba un giro estilístico en la crónica futbolera desde Ángel Fernández hasta Cristian Martinoli. Más allá de si gusta o no, no sé qué piense Álvaro, pero más allá de si gusta o no el estilo de este cronista futbolero, creo que lo que sí ha hecho es modificar el estilo que había implementado o impuesto o implantado, mejor dicho, Ángel Fernández en los años 70.
Ha habido muy buenos narradores de fútbol entre Ángel Fernández y Cristian Martinoli, como, bueno, podemos mencionar a Emilio Fernando Alonso, Raúl Orbañanos, Raúl Pérez, Paco Villa, en fin, Raúl Sarmiento, hay muchos buenos narradores de fútbol. Pero creo que el que cambió la forma de narrar fútbol, es decir, desde Ángel Fernández no se daba un giro como el que ha dado ahora, un desenfadado, irónico, sarcástico y veloz, mentalmente hablando, Cristian Martinoli. Creo que a mí sí me gusta escucharlo. Yo no podría hacer lo que hace él, porque tengo una forma un poco más conservadora, un poco más respetuosa de hacer el trabajo, pero creo que en ese sentido sí ha habido varios cambios, no todos necesariamente para bien en la crónica deportiva. Interesante, porque además cuando estamos aquí platicando y tenemos a dos comunicadores que los dos trabajan en los medios tradicionales, ¿no? Y también en los otros, pero ahorita estamos hablando de televisión y radio, por ejemplo, donde pueden escuchar sus programas y crónicas. Y hay dos cosas que creo que es interesante mencionarlo. Por un lado está el fútbol, ¿no? Dos cosas que creo que nos marcan como sociedad, no sé si están de acuerdo. Por un lado está el fútbol y por otro lado están las telenovelas. Ambas cosas han creado mucha polémica, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Han creado mucha polémica. Hay mucha gente que ha hablado en contra, ¿no? Muy en contra de ambos formatos de televisión. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo es que cómo nos define las telenovelas como parte de nuestra sociedad y el fútbol también? Maravillosa pregunta. Estoy de acuerdo con lo que dijo Heriberto, retomando un poco, y él puso sobre la mesa algo que es bien importante para ustedes que se están preparando, el desarrollar un estilo. Heriberto tiene un estilo, aquí y en China, y en medios públicos o en privados o en radio o en televisión, ustedes saben que están disfrutando del trabajo de Heriberto Murrieta. Esfuércense en encontrarse para que perfeccionen su estilo. Todos tenemos nuestro estilo. Algunos muy chistoso, algunos muy solemne, ninguno es mejor o peor, es su estilo. Lo importante es que conecte. Aquí de lo que se trata es de conectar. Y cada quien conecta como puede, como quiere, como le es posible. Es muy complejo lo que estoy diciendo, pero ahí está una de las claves del éxito en esta carrera. Sobre el tema de las telenovelas, yo aquí podría estar 4 horas. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y tiene que ver con lo que trabaja Heriberto en deportes, porque además Heriberto trabaja muchas otras cosas, no solo deportes. Y hay que entender que ninguno de nosotros es solo una sola cosa. Nosotros somos entes políticos, deportivos, de entretenimiento, de tecnología, de sexualidad. Nosotros somos una maraña maravillosa. Y ninguna de estas aristas tiene por qué ser superior a la otra en cuanto a relevancia periodística. Hoy lo que estudiamos en las universidades, en el mundo entero, alrededor del deporte, alrededor de las telenovelas, del cine, de la música, es lo que llamamos poder suave. Porque en mi caso, el espectáculo es poder. El espectáculo es tan poder como la economía. El espectáculo es tan poder como la política. Y si no me creen, observen con inteligencia lo que están haciendo países como Corea, la República de Corea. Ellos, a través del espectáculo, han conseguido en unas cuantas décadas lo que otras naciones en siglos no han podido con economía. No es por nada que ustedes seguramente ven K-dramas, no es por nada seguramente que ustedes vieron la película coreana que ganó el Oscar sobre las películas de Estados Unidos, no es por nada que ustedes escuchan K-pop, no es por nada que ustedes están consumiendo o comiendo o viviendo mucho coreano que se preocupó precisamente por profundizar en cuanto al poder suave. Nuestras telenovelas mexicanas son poder suave y han marcado a muchas generaciones en el mundo entero. Son grandes propuestas culturales que dicen muchas cosas muy, 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 muy profundas de nosotros que valdría la pena que volteáramos a ver. Hoy vivimos una nueva época de oro de la telenovela mexicana. A mí me duele profundamente que no estemos hablando de ello
ni mucho menos presumiéndolo. Porque ya quisieran muchos otros países del mundo, incluyendo mis amados coreanos, incluyendo mis queridísimos turcos, incluyendo mis hermanos brasileños, tener la mitad de propuesta ideológica que tenemos en las telenovelas de este país. Has dicho algo muy interesante, porque además, ahora estamos en un punto, ahorita vamos a hablar pensamos en el fútbol, pero estamos en un punto en el cual las personas jóvenes, ¿no? Los chicos jóvenes, nuestros estudiantes, están en una fase en la cual piensan que los medios tradicionales están a punto de fenecer, ¿no? Están a punto de irse. Siempre tratamos de decirles que no, que están ahí, ¿no? Es algo que sabemos que los medios no desaparecen, ¿no? Conviven, en fin. Pero en su experiencia, ¿cómo dirían que está ocurriendo este cambio de televisoras, por ejemplo, ¿no? Que ahora las televisoras es algo muy distinto, no solamente tenemos dos opciones hace muchos años, ¿no? De los 80, bueno, había dos opciones y punto, ¿no? Ahora tenemos muchas más opciones. ¿Cómo ven esta relación entre lo que se ve, lo que los estudiantes pueden hacer, además posteriormente como para trabajar, y lo que ustedes viven como comunicadores? ¿Cómo se genera ese paso? Porque además todos los comunicadores actuales tendrán que tener justamente personas que les sigan, ¿no? Justo los Martinolis que mencionabas, ¿no? Con un poco más de sarcasmo y tal, pero va a ser algo distinto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esta diferencia? Bueno, solo quería agregar a lo que decía Álvaro, que importante es que tengan un estilo propio, que yo creo que imitar a otro es lo más vulgar y que puede haber, lo más corriente que puede haber en un comunicador. Cada quien tiene que tener su estilo propio. Claro que al principio, por ejemplo, en mi caso, pues yo había escuchado a muchos cronistas y no tenía mi propio estilo y retomaba de lo que yo había escuchado toda mi vida en la radio y la televisión, hasta que finalmente pude encontrar mi propio estilo, que creo que es muy importante que cada quien tenga su estilo, su forma de hablar, su entonación, su vocabulario, su ritmo. Creo que eso le da un sello y una impronta a cada quien. Creo que es muy importante que cada quien tenga un estilo propio, como ya apuntaba Álvaro, me parece fundamental. Luego, agregando también a la labor del cronista, que esto, bueno, pues es que hay tantos temas, pero creo que es muy importante que el narrador logre aderezar lo que ya el televidente está viendo, que sea un acompañante de las imágenes, que pueda complementar con ciertos comentarios las imágenes y que pueda apuntalar las imágenes. Creo que eso es algo muy importante y no ser tan descriptivo como uno lo es en la radio. Creo que debe uno ser mucho menos descriptivo en la televisión. Y con respecto a esto que preguntas, yo creo que a lo mejor Álvaro tiene una respuesta mucho más técnica e informada que la mía, pero yo diría que por mi experiencia lo que yo noto es que cada vez el televidente ve menos programas completos o partidos completos, ve resúmenes, ve cosas digeridas, sintetizadas, rápidas. No sé qué tanto afecte este vértigo, esta velocidad, para no digerir y para quedarse solo con lo sintetizado, lo que está resumido. Pero yo lo que veo actualmente es que de los programas, por ejemplo, que hacemos en ESPN, Fútbol Picante, pues únicamente, digo, el programa está completo en YouTube, pero generalmente en las redes sociales meten un pedacito de 3 o 4 minutos o incluso menos, o en los partidos de fútbol, pues no meten, ya difícilmente un chavo, creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, ve completo los partidos. Habrá quien sí lo haga por su afición y por su pasión, pero en general creo que lo que yo estoy detectando y lo que estoy notando es que la mayoría de la gente ve únicamente resúmenes de lo más importante de esos partidos. Es lo que yo diría con respecto a esto que preguntas. Ahora, hablando, perdón que abunde un poco, pero el fútbol. O sea, el fútbol es algo que a muchísima gente le apasiona, ¿no? Que muchos estudiantes quieren ser narradores de fútbol. Sí. Pero al mismo tiempo siempre ha habido una polémica con el fútbol, ¿no? O sea, siempre hay quienes demeritan no solo el deporte, sino se habla de las mafias del fútbol, se habla de las federaciones, se habla de los resultados de las elecciones, se habla de los mundiales, que tú has estado en ellos. ¿Eso ha cambiado? ¿O digamos que todavía hay esta
relación entre quienes aman u odian el fútbol? Yo creo que hay una mayor aceptación desde la óptica intelectual del fútbol. Es decir, yo me acuerdo cuando la hermana mayor de una amiga mía, de un amigo mío, me descalificaba y me humillaba cuando yo era chavo, porque yo era súper aficionado al fútbol, particularmente un equipo de fútbol, porque mi papá me llevaba al fútbol, a los toros, al box, al béisbol, al jai alai, a los conciertos de música clásica en la sala Nezahualcóyotl, o nos metían a clases de pintura, de cerámica, íbamos al conservatorio, en fin, éramos mi hermana y yo como que teníamos muchas atracciones y mis papás se encargaron de darnos esa formación que fue muy, muy valiosa. Pero yo recuerdo que esta hermana de mi amigo me descalificaba y me tildaba pues, de ignorante por ser partidario del fútbol, por ser aficionado al fútbol, ¿no? Le parecía que era pues algo repugnante y reprobable y de las clases bajas y era muy, muy ácida esta mujer. Pero yo creo que ahora, también Álvaro debe saberlo mejor que yo, o explicarlo de una manera más concreta y más enterada, pero siento que ya mucha gente importante intelectualmente hablando ya ve al fútbol de otra manera. Creo que tiene su importancia sociológicamente, intelectualmente hablando. Grandes escritores, gente inteligente, como Juan Villoro, por ejemplo, el que acabo de entrevistar, pues tiene un gusto muy particular por el fútbol y sabe darle un enfoque diferente al fútbol. Entonces yo creo que la visión del fútbol ha cambiado, no deja de ser un deporte, sigue siendo un deporte, un entretenimiento. Hay cosas más importantes en la vida del hombre o del ser humano que el fútbol y los deportes, pero creo que ya se le enfoca de otra manera a este deporte que tiene una importancia y una cobertura a nivel mundial. De acuerdo, y ya hablaremos después de selección y demás, pero regresando un poco hablando ahora que mencionabas el asunto del clasismo en relación con el fútbol, Exacto. ¿no? Pues bueno, creo que en relación con las telenovelas eso también está presente, ¿no es cierto? Hay para quienes el ver una telenovela pareciera un asunto denigrante, ¿no, Álvaro? Hay mucha gente que opina eso. Es curioso porque, perdón, rápidamente la idea, o sea, hay quienes las ven. Yo siempre les digo a los estudiantes, pero es que hay que verlas, hay que conocerlo, y seguramente vas a quedarte en una o dos, o has visto varias. Y hay quienes se niegan un poco como gusto culposo a decir que las ven, ¿no es cierto, Álvaro? Totalmente de acuerdo. Se pone peor, porque si a Heriberto le fue mal por ser deportista, imagínense a mí por ser fanático de las telenovelas o de la televisión en general. Realmente nuestras carreras, nuestras vidas han sido como de abrir brecha, como de luchar contra prejuicios. Hoy, gracias a Dios, tenemos muy claro todo este espejo de odio donde el clasismo, el racismo, la misoginia están súper presentes, porque claro, si es telenovela, es un producto femenino y en este país odiamos a las mujeres, entonces tenemos que odiar las telenovelas, porque, o sea, todo está mal. Nosotros estamos luchando precisamente por cambiarlo. Hemos estado en esta lucha desde que comenzamos nuestras carreras. Quisiera profundizar, si me permites, en lo que decías sobre la muerte de la televisión. Yo tengo más de 20 años dando charlas en escuelas sobre la muerte de algo, sobre la muerte de la publicidad, sobre la muerte de la radio, sobre la muerte de la televisión, como que he entendido que a las multitudes les fascina hablar del apocalipsis zombie. O sea, siempre tiene que haber algo en riesgo, siempre tiene que haber algo muy terrible en el futuro inmediato. Les voy a decir algo que dice el presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, el que entrega el Primetime Emmy, lo dijo desde 2006, yo estuve ahí en esa ceremonia, y fue algo que me marcó, porque en aquellos años comenzaban las transmisiones por internet con muchas dificultades y las redes sociales y todo esto, y él decía, miren, me preguntan que qué pasa con lo que vamos a ver en línea, porque hay gente que lo ve en su computadora, hay gente que lo ve, no recuerdo si había tablets, pero mencionó muchas cosas incluyendo el reloj. Y él, con esa sabiduría que lo caracterizaba, porque ya cambió el presidente, simplemente resumió esto en, miren, ustedes véanlo donde quieran, pero se llama televisión. Ustedes ven muchas series,
Pero ¿qué creen? Un alto porcentaje de las series que ven no son series, son telenovelas. ¿Qué creen? Un alto porcentaje de las series que ven son películas extendidas. Les están maletiquetando las cosas para manipularlos y hacerlos sentir superiores. Están construyendo el odio del futuro. Cuidado, la radio es la radio, la tele es la tele, y así será por los siglos de los siglos. Cambiarán las plataformas, por supuesto, como cambió el papel de los periódicos mientras hubo periódicos, pero esto seguirá. Y digo hubo periódicos no porque no vayan ustedes a un puesto en la esquina y compren un periódico, sino porque ahora muchos consumimos el periódico en el celular, o en la tablet, o donde podemos, en línea. Pero no deja de ser un periódico. Llámenlo como quieran, no se peleen. Hagan buen periodismo, hagan buena televisión, hagan buen radio, hagan buen cine. Punto. Pero además, como le has dicho algo muy interesante, nos gusta el apocalipsis. Tú dices zombie, que a mí me gustó lo del apocalipsis zombie, está interesante. Nos gusta el apocalipsis, ¿no? O sea, se va a acabar algo. Hace 15 años se decía, y era un artículo del New York Times, era serio, ¿eh? Y se decía que los diarios y los libros iban a terminar, iban a acabar. Nadie más iba a comprar un periódico, nadie más iba a comprar un libro. Y uno ve las ferias de los libros, ¿no? Y hay miles de personas comprando libros, por supuesto, ¿no? Y creo que las cosas no son tan simples como uno quisiera etiquetarlas, ¿no? Igual, es como este asunto de fútbol o telenovelas o series. Es cierto que quizás nos gusta ponerle más como sabor a las cosas, pero... Y pensando en radio, por ejemplo, ¿no? Que es algo tan interesante, que ustedes han hecho radio, y sus transmisiones son muchas veces radiofónicas también, ¿no? La radio ha cambiado, pero sigue estando ahí, omnipresente, ¿no? Es la madre. Está ahí, ¿no? Y sigue estando, ¿no? Aunque alguien diría, bueno, ya no está como antes. Bueno, es que nada es como antes, ¿no? También la radio la puedes escuchar de maneras distintas, pero sigue estando ahí. Perdón que regrese, señor Murrieta, pero el caso de la crónica taurina creo que es algo que valdría la pena que comentáramos. Sí. Porque tú lo mencionaste hace un momentito, está siendo muy polémico, ¿no? Hay una polémica detrás de este espectáculo muy fuerte. Hay mucha gente que está en contra y mucha gente que está a favor. Pero más allá de eso, tú como alguien que estás muy dentro y quieres además ser un experto, ¿no? En el tema, que además estás dedicado parte de tu vida a hacer eso, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves esta polémica que está tan fuerte? Sí, solo agregaría esto de este fatalismo, ¿verdad? Como que somos extremistas, nos vamos a los extremos, quizá porque falta entre esos dos extremos todo el proceso de reflexión y de matizar y de elucubrar y de sacar conclusiones sobre determinado tema, y pasa mucho en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, ya perdió la selección mexicana, pues que corran al entrenador. Hay este extremismo del que debemos ser conscientes los periodistas para evitar que ocurra, ¿no? Y tratar de brindar elementos para que haya un poquito más de reflexión y no únicamente por la simpatía que puede despertar o la antipatía que puede despertar un personaje, que en eso se basen las decisiones que se toman en el mundo del fútbol concretamente, que es tan llamativo en México, ¿no? Bueno, la crónica taurina es un oficio, es un acto periodístico, es una reseña de algo que está ocurriendo en vivo en ese momento, pero yo siempre he considerado que también tiene una parte artística, por su vocabulario, porque me parece que es una actividad artística, una labor artística, no únicamente periodística. A mí me gusta mucho hacerlo, creo que se requiere de una cierta entonación, de una cierta cadencia, de un cierto ritmo, de unas pausas. No me gusta la estridencia, no me gusta gritar, no me gusta exagerar lo que está ocurriendo, pero tampoco quedarme por debajo de la emoción y la importancia de una faena. Y esto pues obligatoriamente nos lleva a concatenarlo con la polémica que despierta actualmente el espectáculo, porque pues yo sé que en la sociedad actual y entre los jóvenes actuales, mis hijos, por ejemplo,
pues hay a quienes les gusta y a quienes no les gusta el toreo. Yo sé que hay mucha polémica en torno a una supuesta crueldad, sadismo, maltrato animal. Yo no lo veo de esa manera, pero comprendo que hay sensibilidades que no pueden tolerar que un animal muera frente a sus ojos. Creo que también en este caso hay mucho que averiguar, mucho que investigar. Hay miles y miles o millones de animales que mueren cuando desde una avioneta se desprende un líquido que rocía insecticida y mueren millones de animales que no por ser pequeños o microscópicos son menos importantes que una jirafa o un animal gigantesco o un elefante o un toro. Pero comprendo que hay sensibilidades que no lo toleran esto del toreo. Y lo que lamentablemente me encuentro actualmente es también mucha desinformación. Siento que los debates con los antitaurinos resultan muy complicados de sobrellevar, porque por lo general, y me ha tocado con David Feitelson, por ejemplo, que cuando David llama imbéciles, estúpidos, idiotas, descerebrados, hijos de P, con puntos suspensivos en Twitter, a los que sí somos taurinos, pues creo que ahí se desmorona cualquier posibilidad de debatir con inteligencia. No quiere decir que David tenga la razón o que yo la tenga. Simplemente creo que al caer en los insultos y en las descalificaciones, se evapora por completo la posibilidad de debatir inteligentemente. Hubo un famoso programa, Álvaro, no sé si lo recuerdes, de Contrapunto, sí, moderado por Jacobo Zabludovsky, sí, donde Pepe Alameda, un hombre extraordinariamente culto, inteligente, capaz, taurino, y Carlo Coccioli, un hombre inteligente, capaz, argumentado, pasional y antitaurino, debaten de una manera muy elevada, hay un alto nivel de debate. Yo siento que cuando ese debate se convierte en groserías, pues pierde por completo la posibilidad de debatir con inteligencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada quien tenga su opinión. Yo creo que es importante que cada quien vaya a la plaza para tener su propio punto de vista. Y si una vez que fueron a la plaza están en desacuerdo con esa masacre, no vuelvan a ir. Pero pululan en el ambiente muchos cuentos, muchos mitos, hay mucha desinformación, y creo que lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra propia opinión, y con nuestros recursos, con nuestro intelecto, con nuestras bases, con nuestra capacidad de racionalizar, saquemos nuestra propia conclusión sobre ese espectáculo, pero no compremos mitos a precio barato y lo descalifiquemos sin haber ido nunca a una plaza de toros, como es el caso de David, por ejemplo. Yo no creo que haya ido nunca a la plaza de toros, y sin embargo tiene una opinión adversa. Yo creo que valdría la pena ir y crearte tu opinión. Y crear tu propia opinión. Sí, claro, por supuesto. ¿Mencionaste algo? ¿Puedo aportar algo? Muchachos, la próxima vez que se enfrenten a un debate sobre los toros, sobre la tauromaquia, pregúntense qué hay detrás de ese debate, porque muchas veces lo que está detrás no es las ganas de querer poner esto sobre la mesa, de hacer un cambio, o de quitar o poner los toros. Más bien está como el negocio de vamos a discutir, vamos a pelear, porque la gente ama odiar. Entonces, pocas cosas pueden ser más cómodas que discutir el tema de los toros, porque son muy visibles. No hay manera de ocultar nada. Y por otro lado, tenemos hoy una tendencia que nos habla bastante mal de lo que está pasando en nosotros como humanidad, donde a las audiencias les da por empoderarse a través de los grandes temas periodísticos como no pueden empoderarse en su vida. Entonces, como yo no puedo hacer nada con mi miserable existencia, allá voy a luchar contra los toros. Aunque nunca los vaya a ver, o que nunca haya ido en mi vida, o aunque no haya una plaza de toros cerca de mí, o simple y sencillamente yo tengo que hacer eso
porque de alguna manera tengo que darle sentido a mi miserable existencia. ¿Ok? Me encanta que estés a favor o en contra de los toros, pero ¿no crees tú que podrías estar a favor o en contra de otras cuestiones mucho más fundamentales para todos en el planeta Tierra, o en nuestra ciudad, o en nuestra colonia? Ojo, no estoy diciendo es que si matemos todos toros, por favor. No, estoy diciendo pregúntense siempre lo que hay detrás de las cosas. Sean críticos, pero críticos no solo sobre el tema, críticos sobre todo lo que hay detrás del tema. Gracias, Álvaro. Mencionaste, Heriberto, algo que me pareció muy interesante, el lenguaje. Mencionaste a Faitelson, que es un personaje que todos conocemos, muy polémico, por cierto. Pero hablaste del lenguaje, de estas descalificaciones, de estas groserías incluso que se dan al aire, ¿no? Que ahora se pueden decir. Creo que vale la pena mencionar ahora cómo funcionan ahora las cosas, ¿no? Se pueden decir muchas cosas más que antes, lo sabemos, la ley ha cambiado, la ley cambió hace tiempo ya. No estoy seguro en qué sentido, si para bien o para mal, pero cambió. Y entonces ahora se pueden decir casi cualquier cosa en los medios al aire y en vivo. Y eso nos lleva a pensar, Álvaro, por ejemplo, en el lenguaje que se utiliza en los programas de televisión, por ejemplo, en las telenovelas, ¿no? Por ejemplo, versus lo que se puede decir en otros programas de debates. Pensemos, por ejemplo, en una telenovela típica del Canal de las Estrellas y pensemos, por ejemplo, en una serie o casi telenovela del Canal 11 de hace tiempo, por ejemplo, Soy tu fan. Y pensemos en las dos formas del lenguaje que utilizaron en ambos casos. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esta diferenciación entre parecer más real con lo que dices, con las palabras y las expresiones más cotidianas, más callejeras, y con las que se harían en una telenovela, que son como más cuidadas y con un mejor lenguaje? En general, estamos padeciendo un empobrecimiento del lenguaje, en todos lados, en general. Pero aquí yo quisiera aportar lo siguiente. Tienes que ser lo suficientemente astuto para utilizar el lenguaje del público al que te estás dirigiendo. En algunas ocasiones sí hay que utilizar groserías, en algunas ocasiones sí hay que utilizar ciertas expresiones, porque eso es lo que va a permitir que conectes con ese último público al que tú te estás dirigiendo. No tienes que hacerlo si no se te da, no tienes que hacerlo si no es lo tuyo. Yo tengo serios problemas con las groserías porque pertenezco a una generación donde sí había censura, donde sí te castigaban, donde sí te multaban, donde sí te dejaban de pagar si cometías el error de utilizar ciertas expresiones o ciertas palabras frente al micrófono. Cuando de repente yo estoy viendo la televisión o escuchando la radio y de repente se me presentan eso, yo digo, o sea, hay algo en mí que se rompe. Porque entonces dices, bueno, entonces a mí cuando me castigaron, cuando me dijeron, cuando me censuraron, cuando me corrieron, ¿qué pasó? Ustedes viven en un mundo muy libre. Aprendan a navegar en él con mucha responsabilidad y utilizando las palabras. Ojo, no necesariamente por utilizar palabras tienen que ser groserías. Hay un ejemplo que me gusta mucho utilizar en las universidades que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, porque constantemente me enfrento a personalidades que atacan mucho al presidente por expresarse como se expresa en la mañanera. Yo lo que siempre les digo es que ustedes no han entendido quién es la audiencia de la mañanera y cómo el señor es un éxito absoluto, total, genio de la comunicación, porque precisamente él ha conectado gracias a esas expresiones, gracias a ese uso del lenguaje. Más bien tú no eres el público meta. Más bien tú no eres la persona al que le interesa expresarle esas cosas o esas ideas o esas obras, ¿sí? Por eso hay que respetar y hay que entender lo que pasa con la comunicación. Cuidado con, ya por último, porque es que esto es otra conferencia, hay que ser muy responsables con el manejo del lenguaje, muy responsables, en general, aunque no sean groserías, porque me pasa todo el tiempo. Hay personas que no conocen el significado de las palabras y de repente cuelan algunas
cuando quieren decir unas cosas, pero en realidad dicen otras y el resultado es una desgracia. ¿Sí? Reflexionemos mucho sobre lo que ponemos sobre la mesa. Me acuerdo que decían en otras épocas, es que nos va a multar Gobernación, ¿no? Nos va a multar Gobernación. Y sí multaba. La Secretaría de Gobernación, sí. No, decimos RTC, claro. Había más cuidado de las formas, del vocabulario que se utilizaba en la televisión. Me acuerdo que Loco Valdés fue, Loco Álvaro Valdés, Manuel Valdés, el Loco Valdés, caso que clásico. Bomberito. Bomberito Juárez, dijo Bomberito Juárez en vez de Don Benito Juárez y fue suspendido algún tiempo, ¿verdad, Álvaro? Eso no es una leyenda, eso ocurrió, eso ¿verdad? ocurrió, en aquellos por años supuesto, 70 sí. en la televisión, que por cierto, personaje genial, ¿estás de acuerdo? Maestro. El Loco Valdés. Yo soy partidario yo no digo groserías. Fuera del aire sí me considero una persona que dice groserías con considerable frecuencia, pero en la televisión no me nace hacerlo. Siento que me cuido, que tengo una cierta forma de hablar. No me salen, no me nacen y prefiero no utilizarlas. Creo también, ya para terminar este agregado, que si uno tiene un vocabulario muy amplio, no es necesario utilizar groserías. Claro que las groserías tienen su perfecta puntería y si caen perfectas y se saben utilizar, quedan como anillo al dedo. Sí, por supuesto que sí. También están los jarochos que hablan con muchas groserías, pero no insultantes, y cae muy bien escucharlos. Resulta hasta melódico escuchar a los veracruzanos que dicen groserías, porque no las dicen de manera ofensiva. A mí me gusta. Y el albur también me parece un fenómeno muy interesante, que eso también da lugar a otras consideraciones y a otras pláticas en un futuro. Pero creo que en la medida en que uno tenga un vocabulario muy amplio, no para apantallar, no para ser cremoso, no para utilizar un lenguaje inentendible, pero creo que en la medida en que se tengan más palabras, se puede evitar la utilización de groserías y con perfecta puntería también se puede utilizar una palabra que no necesariamente sea grosería, creo yo. Muchas gracias. Estamos a punto de llegar a la parte de preguntas y respuestas, que creo que es muy interesante, pero antes de llegar a eso, me gustaría que me dijeran, desde su punto de vista, desde donde están ustedes, ¿cómo perciben el futuro de los medios? ¿Cómo los ven a futuro? Todo lo que ha ocurrido y ya hemos comentado todas estas matanzas de los medios anteriores. Perdón. Salud. Gracias. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven ustedes y cómo ven los medios en un futuro? Salud. Perdón. Gracias. Álvaro. Bien. Yo los envidio. Los envidio profundamente. Yo quisiera tener 18, 21 años. Viven... Comerte el mundo a puños. Es que tienen el mundo con el que yo siempre soñé. Hoy tienen ante ustedes un futuro prodigioso. Realmente la época de la comunicación comienza con ustedes. Ustedes toman el celular y pueden hacer cine global. Ustedes toman el celular y pueden hacer periodismo internacional. Nosotros no teníamos ni siquiera la posibilidad de comprar una cámara fotográfica porque no había tratado de libre comercio, eran ilegales y eran carísimas. Ustedes viven en un mundo increíble, donde pueden crear lo que se les dé la gana, donde hoy están aquí y mañana se enlazan con alguien en la India para crear juntos un libro y presentarlo en ebook y luego traducirlo. Es genial. Las posibilidades son infinitas. Hoy no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres moreno, si eres rubio, si eres heterosexual, si eres homosexual. No importa nada, absolutamente nada. Lo único que necesitan es un sueño. Lo único que necesitan es seguirse preparando, luchar por ese sueño y triunfar. En serio, yo soy el más feliz con el mundo en el que vivo. A mí no me causa ningún problema lo digital, ni la transición, ni nada de eso. Creo que vienen grandes tiempos para ustedes. Los felicito por estudiar comunicación, los felicito por estar estudiando y por ser parte de esta generación a la que, insisto, envidio profundamente. ¡Qué bárbaro! Gracias, Álvaro. Heriberto, ¿tú cómo ves el futuro? Ahora que
vemos este panorama tan diverso, tan sofisticado, como dice Álvaro, tan increíble. ¿Cómo lo ves Sí, tú? yo también los felicito por estudiar comunicación, que es la mejor carrera que podrían haber elegido. El periodismo también, desde luego, que es una carrera apasionante. Hay algunos periodistas famosos, importantes, que no estudiaron periodismo, que estudiaron otra carrera, pero después aprendieron el oficio periodístico y lo llevaron adelante de una manera impecable y de una manera relevante. Pues yo veo también esta diversificación tan interesante, lo veo como algo muy retador, lo veo como algo que abre un universo de posibilidades de comunicación. Antes no existía esta forma de comunicarnos por los teléfonos, de tomar una foto inmediatamente. Antes nos pedían un autógrafo y ahora nos piden una fotografía. Creo que ahí está el mundo al alcance, pero también es muy retador y muy peligroso visto de otra manera, porque creo que hay que tener un importante nivel de discernimiento de la información, no comprar de inmediato lo que leemos, quizá haya que contrastarlo, haya que verificarlo para saber si eso que estamos leyendo de bote pronto es cierto o no es cierto. En fin, creo que también nos reta a tomar una pausita mínima para poder confirmar, corroborar si la información que estamos recibiendo es cierta o no. También tomarnos un tiempo para elaborar un juicio crítico sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que nos está impactando. La vida de la noticia es más corta que nunca. La noticia nace y muere en cuestión de minutos u horas, a diferencia de los otros tiempos donde teníamos que esperar el noticiero de la noche para enterarnos, o el periódico de la mañana siguiente. Hay una gran inmediatez de la información que también nos obliga a tomar nuestras precauciones y no pensar o decidir lo primero que se nos viene a la mente, sino tratar de tener un cierto momento de pausa y de discernimiento en medio de esta vorágine vertiginosa de la información. Así que me parece muy interesante, pero también muy retador, y me parece que nos llama a utilizar todas estas herramientas de la manera más inteligente posible. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con el futuro, ¿no? Vamos con el futuro, y los chicos tendrán seguramente muchas preguntas que hacerles a ustedes. Adelante, chicos, preguntas. Vamos con las preguntas de nuestra audiencia. Levántate. Lleva el micrófono. Permíteme otra más el micrófono. Espera, Axel, espera. Vamos con Axel. Heriberto, te quería hacer una pregunta un poco vaga, sin mucha retroalimentación de esta conferencia, que muchas gracias por su tiempo y venir aquí a la universidad y sentarse. No es que esté fomentando el acto de apostar, las apuestas, pero te quería hacer una pregunta muy sencilla, de qué opinas y quién va a ganar hoy, Real Madrid o Manchester City, en los cuartos de final. De la Champions. De la Champions. Yo creo que ganará el Real Madrid. Yo creo que jugando en casa y teniendo el equipo que tiene ante un gran rival, yo creo que hoy debe sacar ventaja el Real Madrid y bueno, faltará la vuelta, que no será nada fácil, pero me parece que son grandes clubes. Cómo ha evolucionado el fútbol europeo a nivel de clubes es extraordinario. Y bueno, yo creo que respondiendo puntualmente a tu pregunta, yo creo que el Real Madrid. Muchísimas gracias. Sí. Era todo. Y gracias a los tres. Gracias, Axel. Ok. ¿Otra pregunta? Hola, yo soy Sofía, estoy en el último semestre de comunicación y quería, pues, como me interesó bastante la diferencia de pensamientos que hay como sobre lo que viene en la comunicación o sobre lo que viene en el futuro, y que una es como revisar y replantear la información y siempre estar como verificando, saber qué es verídico, y la otra invita y abraza mucho pues la nueva tecnología, ¿no? y lo que nos espera en el futuro. Y como comunicóloga yo siempre me encuentro como igual en la mitad de esas dos. No abrazo tanto la tecnología porque siento que se presta para mucha manipulación, y tal vez como que mi pensar es cómo me manejo dentro del área de querer expresar mis pensamientos y querer invitarle al mundo lo que yo pienso sobre situaciones cotidianas o lo que está pasando en el mundo,
sin arraigarme a una de las dos, ¿no? O sea, eso es como lo que me cuesta un poco y quiero invitarlos a, no sé, reflexionar eso conmigo y no sé si mi pregunta esté muy clara, pero No, sí está claro. eso es lo que quería preguntar yo. Sofía, gracias por preguntar esto. La respuesta será muy personal. Sé tú misma. No porque pertenezcas a la generación a la que perteneces, tienes que hacer lo que hacen todos o apostar por el medio por el que apuestan todos. A lo mejor lo tuyo tiene que ver con libro objeto. Bueno, haz libro objeto, sé feliz, triunfa y aplica todo lo que estás aprendiendo en tu preparación. Todos somos diferentes. Esa es la maravilla de vivir en el siglo XXI. Esa es la maravilla de estar en este 2024. Tú puedes hacer el equivalente en comunicación a lo que en otras partes son productos artesanales. Y puedes genuinamente triunfar en eso. No debes, porque alguien hizo una serie con Corea, pues tú también vas a trabajar una serie con Corea. ¿Por qué? Sé tú misma y ya verás lo feliz que te vas a sentir, lo realizada que vas a llegar a estar. ¿Ok? En el caso de esto que quieres comunicar o esto que quieres investigar, esto que quieres crear, nada más pregúntate en la intimidad cuál sería la mejor manera de ponerlo sobre la mesa. Y eso es todo. Punto. No es competencia, esto tómenlo muy en serio ustedes, porque hay mucho, necesitamos conflicto para que las redes vendan, hay mucho este asunto como del bullying, pero no solo en lo físico, también en lo intelectual. Y hay quienes te hacen sentir que eres inferior porque tú quieres salirte de ese mundo. No, tú eres lo que eres y ya. Gracias, Álvaro. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Y Heriberto, yo te quería preguntar, creo que se nota, ¿no? De hacia dónde va más o menos, tu punto de vista sobre el racismo actualmente en el fútbol, porque siento que, como dijeron ahorita, con la inmediatez de las noticias, con lo fácil que es viralizar algo en las redes sociales, creo que hay jugadores como Vinicius que, a pesar de que sí es muy notorio el racismo o el ataque, como que llevan más allá la victimización. Por ejemplo, ahorita con esto mismo, salen videos a la luz de Cristiano Ronaldo diciendo que a pesar de que los rivales quieran hacerlo menos, su trabajo es jugar fútbol, o Mario Balotelli, que también le resbalaba mucho y toma incluso los goles como algo de su trabajo y no es algo que celebrar. Entonces, quería preguntar tu punto de vista sobre el racismo actualmente en el fútbol. Sí, que por cierto esto de Twitter o de X me parece también pues muy complejo. Veo muchas agresiones, me parece muy violenta, desde el anonimato, que eso me parece grave, pero bueno, esa es otra conferencia también muy larga, ¿verdad?, lo que ocurre ahí. Bueno, lo veo muy mal, lo veo como algo reprobable, aberrante, el hecho de juzgar a alguien por su color de piel. Yo, por ejemplo, soy partidario de que no haya naturalizados en la selección mexicana, pero no por una cuestión de rechazo al extranjero, que entonces en las redes sociales se confunde y, pues este es racista, xenófobo, ¿cómo es posible que no acepte? No, para nada, tengo excelentes amigos españoles, argentinos, brasileños, ecuatorianos, estadounidenses, muy queridos, de diferentes razas. No tiene nada que ver con eso, simplemente creo que sería más conveniente que el fútbol mexicano se dedicara a implementar un programa para preparar el surgimiento de nuevos jugadores en vez de tener que recurrir al colombiano y naturalizarlo mexicano porque ya es figura y entonces lo ponemos ya como un producto terminado en la selección mexicana. O sea, tiene que ver más con el proceso. Pero bueno, esto me lleva a lo original que preguntas, que no tiene nada que ver con lo de los naturalizados. Yo creo que sería más realista para el fútbol mexicano jugar con puros mexicanos de nacimiento y a ver de a cómo nos toca, porque creo que lo otro es un salvoconducto y es una solución simplona para mejorar repentinamente el nivel del fútbol mexicano, que ni así se mejora con naturalizados. Pero bueno, conecté el tema por esto del racismo. Yo creo que está muy mal, que está pésimo, y me parece muy sabio por parte de Balotelli encontrar la manera de encontrar un giro, no engancharse
y encontrar una manera inteligente de darle vuelta al insulto racista para convertirlo en algo positivo y motivacional incluso. Así que lo veo francamente muy mal y me parece aberrante que siga habiendo personas en el mundo que se comporten de esa manera y que degraden de forma tan grosera y tan humillante a un deportista por el hecho de ser afroamericano o de raza negra. Muchas gracias. Gracias, Heriberto. Tenemos más preguntas de este lado, si están pasando el micrófono. Que podríamos hablar de los haters en otro momento también, ¿no? Es que esa es otra conferencia, como decían ustedes. Sí. Sí, bueno, en el caso del periodismo deportivo y en la creación de telenovelas, ¿cómo se ve a las mujeres en un futuro? ¿Cómo te llamas? Pamela. Pamela, gracias por preguntarlo porque creo que el tema de la mujer es fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay un cambio maravilloso, voy a hablar de las telenovelas, en la parte del contenido, pero también en la parte de la producción. Tienes nuevas historias donde la mujer ocupa nuevas posiciones, donde la mujer no espera lo que esperaban las mujeres de antes, donde las mujeres son hasta trans. Eso es divino. Y por el otro lado tienes nuevas escritoras, tienes nuevas directoras, tienes nuevas productoras, cosas que se están moviendo. Es un gran momento para la mujer, pero lo que viene es mejor, porque mujer llama a mujer. Entonces, se va a poner muy bueno para ustedes y por supuesto los hombres seguiremos haciendo cosas. O sea, no, porque también es importante aclararlo, no vaya a ser que luego digan, no, es que nosotros... No, para todos hay, ¿sí? Pero qué bueno que eres mujer y qué bueno que tienes esas inquietudes. Claro, y en el periodismo deportivo pues han surgido, yo creo que hice un prólogo recientemente de un libro de Nelly Simón, que es una comunicadora muy inteligente, muy capaz y que ahora es la directora de Chivas femeniles, donde sí creo que en el pasado se estaba muy evidente la sexualización de la mujer. Cuando, digo, Álvaro conoce perfecto la historia de la televisión mexicana, pero por ejemplo, aquel programa No Empujen, con Raúl Astor, había mujeres muy guapas, curvilíneas, espectaculares, pero creo que en ese tiempo, y creo que todavía persiste lamentablemente, la idea de quienes contratan a las mujeres por su pura imagen, lo cual cae en la sexualización de la mujer, lo cual me parece equivocado, en lugar de ver qué cualidades tiene, qué características tiene, cómo formula las preguntas. O sea, sigue existiendo, no se ha podido erradicar lamentablemente, pero veo con gusto que hay cada vez más mujeres capaces de debatir, argumentar, conocer la entraña del juego, la parte táctica del juego, estar muy bien enteradas, tener cultura deportiva, cultura futbolística. Por ejemplo, Marion Reimers, que es terriblemente atacada, sañudamente atacada, despiadadamente atacada en las redes sociales, y que a mí me parece una mujer con preparación, con inteligencia, con capacidad, que perfectamente podría discutir de temas futboleros y de táctica futbolera y de los partidos con hombres. La propia Nelly Simón, creo que hubiera sido muy interesante verla en Fútbol Picante en las noches, y nunca se dio ese caso. Pero bueno, veo con agrado que cada vez hay más mujeres más preparadas, y espero que los propietarios de las televisoras tengan la inteligencia y el tino de no contratarlas a muchas mujeres solo por su belleza o su apariencia física o su atractivo visual, sino por su capacidad y su inteligencia. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? La pregunta que les quería hacer respecto a que hace rato mencionaban que pues hoy por hoy las audiencias prefieren recibir contenidos digeridos, prefieren atacar antes que investigar y ya por fin debatir. La pregunta como tal es si ustedes creen que esto también se llega a promover gracias a las redes sociales, donde pues es donde más se consumen estos pues programas o contenido digerido, donde atacar pues digamos da más viralidad o da más te hace notar más que simplemente debatiendo de una manera más sensata, por así decirlo. ¿Cómo te llamas? José Miguel. José Miguel, me encanta.
no es que ahora con las redes sociales, bla, bla, bla. Quitémonos eso, por favor. El facilismo intelectual ha existido desde todos los tiempos. ¿Ok? Antes se expresaba de una manera, hoy se expresa tal vez de otra, tal vez, porque siguen existiendo las maneras de antes. Cuidado con esas percepciones, porque nos llevan a creer que hoy estamos mal y antes estábamos bien. Y eso es un lastre que nos impide avanzar, que nos impide progresar. Yo creo que José Miguel ha puesto sobre la mesa algo que es una gran provocación. No sé cómo lo vive Heriberto, porque seguramente él también lo sufre, pero para mí es un gran reto que me obliga a manejar mis contenidos siempre de la manera más astuta. ¿A qué me refiero con eso? A que me dicen, Álvaro, tienes 2 minutos. No importa, en 2 minutos lo resuelvo. Y no porque sean 2 minutos, tienen que ser, van los 2 minutos. O van a ser 1200 caracteres. 1200 caracteres. No me importa, lo voy a resolver. ¿Sí? Y, ya vi que lo que tú necesitas son vistas y a través de las vistas vamos a hacer cosas. Les voy a contar una anécdota personal. Perdón, Heriberto, porque es tiempo valioso para todos. Por favor. A mí me gusta promover la lectura. Amo mucho los libros. Durante muchos años sufrí mucho por amar los libros, porque como soy periodista de espectáculos, a mí me discriminaban por leer, porque se supone que en espectáculos tienes que ser estúpido. Y entre más corriente, mejor. Créanme lo que fue, es todo un tema de vida que ya luego les platicaré. Pero de repente hice un experimento en TikTok. Pueden buscarlo en mi TikTok, Álvaro Cueva TV. Voy a recomendar un libro. Pero ya les agarré la onda. Tienes que ser grosero. Tienes que gritar. Dije, órale, voy a recomendar un libro. Y así agarro mi librito y pues aquí tenemos este hermoso libro. 600 vistas. Okay. Agarro otro libro. ¡Pinche Guadalupe Loaesa! No mames lo que hiciste. 42,000 vistas. Promoví un libro. Yo gané. Muy bueno. Muy buena. O sea, sí, o sea, perdón, hay que saber a quién te estás dirigiendo, hay que buscar la manera, o sea, sí, que no se dejen vencer por el facilismo intelectual. Hay maneras. Perdón. Gracias, Álvaro. Eso te lo quiero preguntar, Álvaro, que te quiero invitar públicamente a que vengas a M aquí al Canal 11, porque con todo esto que tú aportas, lo inteligente que eres, lo sagaz, lo preparado, lo lector, me encantaría que vinieras. Ay, claro, no. Así que esa es una de las preguntas, el facilismo intelectual. Ya profundizaremos Es un gran honor, ¿no? Por supuesto. en ese tema. Pues, ¿qué? ¿Quieres ahondar algo? No, yo creo que con lo que dijo Álvaro está muy bien. Okay. Tenemos otra pregunta. Facilismo intelectual. Qué buen tema. tema. Tiene una pregunta. Buenas tardes. Justo hablando de facilismo intelectual, redes sociodigitales, en este caso voy a ser como muy precisa, TikTok. Quiero preguntar, al inicio del conversatorio, el señor Álvaro Cueva decía que el espectáculo es un poder suave, ¿no? Entonces, sobre este planteamiento del poder suave, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opinan cuando sucede como una vinculación entre poderes, y en este caso el poder suave que correspondería desde su planteamiento al espectáculo, con un poder no tan suave como es pues, la política y los partidos políticos? Y en ese sentido la pregunta es, ¿qué opinan sobre los contenidos que candidatos, bueno, en este caso, en el caso del contexto mexicano, precandidatos y precandidatas, y bueno, ahora ya candidatas y candidatos desarrollaron y difundieron en la plataforma de entretenimiento TikTok, donde, bueno, pues justamente se estaban intentando dirigirse de manera específica a las juventudes? ¿Qué opinan de estos contenidos? Bien. A mí me gusta mucho, yo tengo como una charla sobre poder suave, y siempre les presento a los jóvenes imágenes de Katy Perry cantando cuando John Biden la investidura.
Es importante el cantante, es importante la película, es importante el contexto ideológico de lo que estamos observando y pocas veces nos damos cuenta, pero así es como nos llega. Lo que está sucediendo específicamente con TikTok y nuestros candidatos es que no entienden para qué sirven las cosas. Y dicen, claro, es TikTok. Con mucho respeto voy a decir lo que sigue. Claro, se trata de mover las nalgas. Claro, entonces, empiezan a hacer tonterías que traicionan lo que ellos ideológicamente tendrían que buscar. Por eso es fundamental acercarse a gente que estudia comunicación, a gente que sabe de comunicación. Por eso es fundamental algo que seguramente ustedes estudian mucho aquí, que es el alfabetismo mediático. Hay que combatir el analfabetismo mediático, la analfabetización. O sea, hay un tema aquí de ignorancia sobre los medios de comunicación, sobre para qué sirven, sobre cómo la diferencia entre lo que haces en lo digital, lo que haces en lo analógico. Creo que es bien importante que lo estudiemos, que lo reflexionemos. Me quedé callado porque no me gusta utilizar ejemplos personales, pero yo desde toda mi vida he trabajado en muchos lugares, algunos que son oposición ideológica, y siempre trato de ser distinto en cada canal y no siempre lo consigo con el vestuario porque no tengo mucho recurso para vestuario, pero trato de que el señor que sale los domingos en Aprender a Envejecer no sea el mismo que hace La Cueva de Álvaro, que no es el mismo que hace El Amor no tiene receta, el podcast, que no es el mismo que hace Debate 22, que no es el mismo, porque entiendo la diferencia entre un canal 22 y un canal 11, porque entiendo la diferencia entre un podcast y la radio tradicional, porque eso lo entiendo porque lo estudié, porque estudié comunicación como ustedes, ¿sí? Nuestros políticos están mal asesorados, los ponen a hacer babosadas en TikTok que lo único que consiguen es defraudarnos, porque evidentemente siendo quienes son nosotros esperamos cosas de ellos que no vamos a obtener así. ¿Qué diferencia a lo que ocurre con los candidatos de otros países en otros contextos? Ustedes vean por favor lo que sucede y sí, aunque también hay ejemplos lamentables, hay ejemplos muy positivos. Aprenden a usar las cosas. No sé si te respondí la pregunta, discúlpame, porque me fui por 4 caminos diferentes. Interesante. Gracias, Álvaro. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo otra vez. Otra de José Miguel. Bueno, esta pregunta va un poco más para el señor Murrieta. Le quería preguntar, hace rato usted mencionaba que el caso de Cristian Martinoli, que ha como pues impuesto, ¿no?, cierto estilo, que se ha adaptado más a épocas recientes, y también está el caso de gente que habla en redes sociales de deportes y que creo yo lo han hecho un poco imitando o viéndose influenciados por pues todo lo que es no solamente Martinoli, sino el caso de cómo son las transmisiones y las pláticas en programas de Martinoli, de Luis García, de Campos, de Sague. ¿Usted cree que sí toda esta gente que habla de deportes en más recientes años en redes sí se ve influenciada por pues esta moda o este estilo que han impuesto ellos? Sí, yo creo que evidentemente sí, porque es un estilo muy llamativo, muy pegajoso, es un estilo nuevo y pues sí, evidentemente hay una influencia, aunque lo ideal es que cada quien tenga su propio estilo, ¿no? Implementar un propio estilo, no copiar el estilo de otros, diferenciarse, ser originales, me parece valiosísimo ser original. Y luego creo que estilos menos apantallantes son más difíciles de copiar o de imitar. Entonces, este tipo de estilos, pues sí son más fáciles de imitar o de seguir, me parece. Gracias. Gracias, José Miguel. No tenemos otra. Todavía hay Aquí, Ferran. Más. Hola, a los dos me gustaría hacerles una pregunta en conjunto. Muchas veces hemos visto realities de deportistas o bioseries o incluso documentales de estos, no solo futbolistas, sino de otras ramas de deportistas. Preguntarle a Heriberto si tú como periodista deportivo ves bien a que los deportistas se presten
a estos contenidos audiovisuales, y preguntarte a ti, Álvaro, si la televisión, ¿cómo decirlo?, manipula o no la imagen de los deportistas para hacerlos quedar bien o para hacerlos quedar mal. Gracias. Yo creo que sí está bien, hay varias series de deportistas. A mí, yo lo primero que hago es decir, prefiero ver series de otros temas que no sean deportivos, de todo tipo de temas. Hay documentales extraordinarios, series, películas, hay un abanico extraordinariamente amplio para ver, para consumir esa televisión. Pero sí hay desde luego de deportistas, hay de Pelé, hay de Beckham, hay uno interesante de Beckham cuando es pues perseguido mediáticamente por haberse hecho expulsar en un campeonato mundial. En fin, sí lo veo muy bien, porque aparte de entretener, creo que pueden dejar un mensaje, una huella. Es interesante conocer las vidas de esos personajes, y creo que los documentales actuales son llevados de una manera muy, muy interesante, que atrapa. Ya no hay esa voz en off de un conductor, sino que los propios personajes que brindan sus testimonios van dando estructura al documental, y me parece, a mí me atrapan muchísimo, me fascina ver documentales, incluso más que películas. Entonces, sí, me parece bien que los deportistas, pues más que se presten, colaboren o participen en ese tipo de programas o de documentales. Gracias. Él es José Miguel, ¿tú eres? Ferran, mucho gusto. Ferran. Mira, Ferran. Hay grandes documentales sobre la vida de quien quieras, ya sea deportista, ya sea artista, ya sea político, ya sea lo que quieras. ¿Qué ocurre cuando pasamos a la ficción? Que es ficción, y que para efectos de la ficción se tienen que cambiar cosas, se tienen que acentuar conflictos, se tienen que manipular personajes, si no, no hay ficción, si no, no hay conflicto. Hay ejemplos muy entretenidos, muy sabrosos, como Luis Miguel la serie, pero finalmente estamos viendo algo que es ficción, y lo tenemos que entender así. Si ustedes ven, aunque seguramente no les debe de interesar por la generación a la que pertenecen, se llamaba Pedro Infante, entenderán que del Pedro Infante real quedó muy poco, pero que tenemos una gran serie. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Hay que ser muy astutos en nuestras interpretaciones de la ficción que recibimos, porque luego asumimos que, claro, es que así eran, o no. Para ficción necesitamos buenos, malos, o algunos medio buenos o algunos medio malos, y ya desde ahí esto ya se fue por otro lado. Digamos que la ficción, Álvaro, es una transformación de los hechos reales. O sea, Luis Miguel se basa en hechos reales, pero ficcionados, es decir, se ponen de su cosecha. En el caso de Luis Miguel, se basa en algunos hechos que podrían ser reales, porque no tenemos las fuentes para determinarlo. ¿Y el auditorio está preparado para discernir si es ficción o es realidad? No. A eso me refiero cuando necesitamos alfabetización mediática, a que necesitamos las explicaciones. Yo soy el enemigo público número uno de los resumencitos que aparecen siempre en las plataformas, porque aunque algunos te platican la serie, es como gente que no vio lo que estaba promoviendo, porque no entiende. A mí me escandaliza que cuando ustedes ven la plataforma que sea, no hay nadie que te explique nada. Ni siquiera, oye, esto es una serie, no una película, y esto va a tener 8 capítulos y te la voy a subir a un ritmo de 2 capítulos por semana. Nadie te lo dice. Es como si nosotros tuviéramos la obligación de, claro, así es. No, estamos pagando. Merecemos una explicación. Así como cuando compras tu cereal y dice cuántas vitaminas, hierro y colorantes tiene, yo también necesito saber qué es lo que me voy a meter por los ojos. ¿Por qué no me lo estás diciendo? Cierto. Es muy delicado. Todos deberíamos pelear por esa información, pero volvemos a lo mismo. Estamos educados a someternos a los medios, o a las redes, o a cualquier cosa que tenga que ver con estímulos audiovisuales. Esto me lleva a agregar que el comentarista deportivo está obligado a ver los partidos completos. ¿Verdad que sí? Claro, es decir, a mí a veces me provoca, oye, pues comenta, ve los goles, y pues es que no. El ver los 3 goles o los 2 goles que hayan caído no te da
el panorama completo del tránsito de los 100 minutos, porque ya no son 90, son generalmente 95, 100. Contexto. Exacto, el comentarista está obligado a ver el partido completo para entonces poder analizarlo. Yo creo que es irresponsable analizar un partido a partir de un resumen, de un pequeño resumen. Totalmente. Tenemos Gracias. solo tiempo para una pregunta más, chicos. Señor. Por acá está. Yo me quedo con algo que habían dicho sobre cómo hacer que el espectador piense por sí mismo. Creo que nada más hay algunos comentaristas que dicen lo que piensan, gritan, se enojan y ya. No voy a decir nombres porque pues no. Y en todas las áreas. Quiero saber cómo puedes hacer sin influenciar con tu opinión directamente al espectador para que diga, ah, sí es cierto, no lo había visto y quiero formar yo mi opinión investigando yo solo y no solo con lo que digo o lo que dijo el comentarista. Es mi pregunta. ¿Te llamas? Iñaki. Iñaki. Primero que nada, gracias Iñaki y gracias a todos porque ya nos estamos yendo. Es muy sencillo. Tienes que sorprender. Yo sé que suena muy raro que te lo estoy diciendo, pero esto ya es como de técnica. Cada uno tiene su estilo. Cuando aprendes a escribir, ya sea un artículo, ya sea una crónica, ya sea una novela, lo primero que te enseñan es esa primera frase, ¿sí? Es la que va a llevar a tu lector, y váyanse con Pedro Páramo y váyanse a donde quieran, y las primeras frases siempre son magistrales. Tú tienes que encontrar esa puerta para sorprender a la gente. Y ya que la tienes, ya que lo conseguiste, tienes que llevarla por los caminos que menos se imaginaron. Te voy a poner un ejemplo de algo que acabo de hacer. Perdón. Hoy publico una columna en Milenio, la pueden ver en milenio.com, sobre el debate presidencial. Si yo les digo, muchachos, les voy a hacer una columna sobre el debate presidencial, me van a decir, híjole Álvaro, eres bien chairo, claro, vas a defender a Claudia, la verdad. O no, es que eres bien conservador, Xochitl, por supuesto, tú le vas a echar porras, o te vas a burlar de Maines. No, ni los menciono. Ah, ¿verdad? Y comienzo con la frase que nadie se espera, que es mi crítica del debate. Hago lo que me corresponde. Yo soy periodista, pero en esencia soy crítico de televisión. Yo hablo de la transmisión. Y digo lo que no veo que nadie diga, que es la porquería de debate que tuvimos el domingo pasado, que a ti te costó 10 millones de pesos. Ojo, mi tema es de medios y te llevo hasta demostrarte cómo eso que supuestamente tendría que ser muy frívolo, en realidad manda un mensaje de desesperanza, un mensaje de votes por quien votes, mira, no hay respuesta, no hay solución, prepárate para 6 años de infierno. Por tanto, si tú no ibas a votar, pues ya no vas a ir a votar, ¿verdad? Mal, todo mal, ¿sí? Tienes que ser como un prestidigitador. Tienes que ser, y aquí tengo mi sombrero y no sabes lo que te voy a sacar. Pero lo que te voy a sacar te va a poner a pensar. En algunas me vas a decir, porque también hay que ser mañoso. No estoy de acuerdo, Álvaro. Caíste. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no es tu opinión, es lo que usas para que el otro piense. Día sin mentada de madre para mí no es día. Cuando me felicitan todos ya me preocupo. O sea, porque realmente yo lo que necesito es eso. No es cierto, Álvaro, no. Órale, ¿por qué no es cierto? De repente en redes, cuando tengo tiempo, pero cada vez tengo menos tiempo, les pongo así como buscapiés, ¿no? De que, ¿qué piensas del beso de la mujer trans con el señor de Perú en la telenovela de la noche? Ok. Entonces me ponen, ¡ay! Es una cochinada. Así me ponen así. ¿No? Entonces yo, a ver. Entonces ahí viene Álvaro. A ver, ¿por qué es una cochinada?
Entonces, me tienes que dar razones. O sea, yo necesito que pienses, no que te quedes con la cochinada. Al final tú podrás decir, ¿sabes qué? Pues es que yo en el fondo soy homofóbico, o sea, no sé, tú sabrás porque es tu problema, no el mío, porque también ese es otro asunto. ¿Sí? No te voy a dar una medalla ni te voy a dar un golpe. O sea, simple y sencillamente es tu conciencia y esto que es algo más que entretenimiento. Gracias, Álvaro. Gracias a todos, gracias por la transmisión. Gracias, Heriberto Murrieta, por estar con nosotros. A ustedes, muchas buenos gracias. días, qué gusto. Gracias, Álvaro Cueva. Y a continuación, el director académico de la carrera de Comunicación Digital está con nosotros. ¿Por acá lo tiene? Bueno, pues quiero agradecerles a ustedes ahora, bueno, ustedes alumnos, estudiantes de la carrera de comunicación que están con nosotros, pero sobre todo a dos grandes monstruos de la televisión, que conozco también de haberles visto desde hace mucho tiempo, de haber tenido contacto con ellos en algún momento, y más por lo que decía ahorita Beto Murrieta. Yo les he comentado, yo estuve en RTC, me tocaba multarlos, a ellos no los multé, porque no había ningún problema, al contrario, había que verlos, pero a otros sí, y sí puedo decir a algunos que no me pueden ver ni en el foro en alguna ocasión, porque sí fue dura la situación. Pero yo lo que quería hoy con todos ustedes era transmitir esa experiencia de alguien que ha recibido la experiencia de otros grandes comunicadores. Beto estuvo con Jacobo Saludowski, un extraordinario comunicador, no estudió comunicación, era periodista, pero formó a muchísima gente, y un día le quería decir a Heriberto, y se lo voy a decir ahorita, cómo me dio envidia haber estado sentado junto a Gabriela Sabatini. Yo quería estar en su lugar. Ese día que estabas entrevistado, todavía hasta te dijo Jacobo, acompáñala. Bueno, se paró a acompañarla, dije, no, yo voy en su lugar mejor. No, guapísima, una mujer extraordinaria, una campeona en el tenis. Y bueno, ¿y qué decir de Álvaro? Una persona que verdaderamente extraordinario en el tema de análisis para nosotros en RTC, cuando estaba yo en el área de monitoreo, un referente importante por lo que decía Álvaro en algún momento. Entonces, realmente yo estoy muy agradecido porque ustedes estén aquí y porque ustedes también estén aquí con nosotros. El rector ya no pudo hoy estar porque tenía otra reunión. A través de mi conducto, darles el agradecimiento a Álvaro Cueva, Heriberto Murrieta, entregarles un pequeño reconocimiento de parte de la universidad, sobre todo para los que no lo sabían, sí lo mencionó ahorita el maestro Gerardo. Beto Murrieta es de aquí, de aquí de la UIC. Él ahorita que camina, recuerda mucho de sus momentos aquí en la UIC. Entonces, vean ustedes hasta dónde llega un ex UIC y dónde llega también otro exalumno del TEC de Monterrey de Comunicación. Ojalá ustedes pronto los podamos ver ahí o más allá, como dice Buzz Lightyear, más allá del infinito. Entonces, gracias, y les hacemos entrega de este pequeño reconocimiento. Es para Heriberto Murrieta por su valiosa participación como ponente en el conversatorio El líder de opinión en la era digital. Muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias. Y el otro también es precisamente para Álvaro Cueva, en donde agradecemos también su participación como ponente en este conversatorio de El líder de opinión en la era digital. Álvaro, muchísimas gracias. No sabes cómo aprecio que estés con nosotros aquí también. Gracias, y esperamos también que nos veamos ya en los próximos eventos. El próximo evento que tendremos será la Semana de la Comunicación, será un tema muy importante que vamos a ver, será el próximo semestre. Esperemos que también nos lleguen a acompañar estos dos grandes, importantes comunicadores. Gracias a todos, gracias a los que han seguido la transmisión por las redes sociales y muy buen día para todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.